Bienvenidos a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Hoy les traigo algo que su copyright que les va a encantar, un recorrido rapidísimo por 10 miniseries turcas cortas, cortitas, ideales para maratonear en un fin de semana o esos ratitos libres que tenemos. Y lo mejor de todo es que es tu N dobladas al spawn más menos all. Asu que preparen palomitas a como superíndice 3 dens en el sofu, y pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque este viaje por el mundo del drama, el romance y el misterio turco es tú por comenzar. Antes de empezar, si aún no se han suscrito los invito a hacerlo. Asu no se perderú en ninguna de mis recomendaciones, listas de películas y series, y todo el contenido que tengo preparado para ustedes. Vamos a You. La primera joyita de la que les quiero hablar se llama Ethos, o Bir Başkadir, en su idioma original. Esta miniserie disponible en Netflix es una verdadera obra maestra que explora las divisiones sociales y culturales en Estambul a través copyright S de la vida de un grupo de personas muy diferentes. Tenemos a una mujer de limpieza religiosa, una psico superíndice 3 loga occidentalizada, un profesor de religión superíndice 3N y muchos otros personajes cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas. Lo que hace especial a Ethos es su honestidad brutal y su capacidad para abordar temas complejos como la identidad, la religión superíndice 3N y la salud mental sin caer en estereotipos. Es una serie que te hace pensar, reflexionar y sobre todo, empatizar con personajes que a primera vista parecen muy diferentes a ti. Con tan solo 8 episodios, Ethos es una experiencia catártica que no se pueden perder. Pero, ¿qué hace que Ethos resuene tanto con el público global? Creo que radica en su habilidad para presentar personajes complejos y multidimensionales que luchan con dilemas universales. La serie no se limita a mostrar las diferencias entre los personajes, sino que profundiza en sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. Cada personaje tiene una historia de fondo rica y compleja que explica sus acciones y creencias. Por ejemplo, la mujer de limpieza religiosa, Merim, se enfrenta a la dificultad de mantener su fe en un mundo que parece cada vez más secular. La psicóloga Peri lucha con sus propios prejuicios y su incapacidad para comprender completamente las experiencias de sus pacientes. Y el profesor de religión, Oka, se debate entre sus creencias tradicionales y su deseo de modernizarse. La serie también aborda temas importantes como la discriminación, la desigualdad y la salud mental. Muestra cómo estos problemas afectan a personas de diferentes orígenes y cómo pueden crear barreras para la comunicación y la comprensión. Pero al mismo tiempo, Ethos también ofrece un mensaje de esperanza y optimismo. Muestra cómo las personas pueden superar sus diferencias y encontrar puntos en común si están dispuestas a escuchar y aprender unos de otros. En definitiva, Ethos es una serie que te desafía a cuestionar tus propias creencias y prejuicios, y a abrirte a nuevas perspectivas. Es una experiencia enriquecedora que te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de verla. Y lo mejor de todo es que su corta duración la hace perfecta para un fin de semana de reflexión. Ahora, si lo que buscan es algo con un toque de misterio y drama psicológico superíndice 3 Hiko, les recomiendo Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros muy populares en Turquía, nos presenta la historia de Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora la manipulación superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y las oscuras profundidades de la psique humana. Fi es visualmente impresionante con una banda sonora envolvente y actuaciones impecables. Aunque la historia puede ser un poco intensa, te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La primera temporada consta de 13 episodios, Asu que es perfecta para un maratón superíndice 3N intenso. Y aunque no es tu copyright técnicamente una miniserie en su totalidad, la primera entrega se siente como una historia autocontenida que te dejará satisfecho. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento gracias a su atmósfera oscura y misteriosa. La historia está llena de giros inesperados que te mantienen constantemente adivinando qué va a pasar después. Pero más allá del suspense, Fi es una serie que explora temas profundos como el poder, la obsesión y la naturaleza humana. Can Mañay es un personaje fascinante y complejo. Es un hombre inteligente y carismático, pero también es un manipulador y un sociópata. Su obsesión con Duru lo lleva a cometer actos terribles, pero al mismo tiempo, es difícil no sentir cierta empatía por él. Duru, por su parte, es una joven talentosa y ambiciosa que sueña con convertirse en una bailarina de fama mundial.
Sin embargo, su vida se complica cuando conoce a Cam Mañay. Duru se siente atraída por su poder y su inteligencia, pero también es consciente de que está jugando con fuego. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes, como Ozge, una periodista investigadora que sospecha de Cam Mañay, y Sadk, un amigo cercano de Duru que está enamorado de ella. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la ambición y la moralidad. Es una experiencia intensa y perturbadora, pero también es una de las series más adictivas que he visto en mucho tiempo. Y si te gusta el drama psicológico con toques de thriller, esta es definitivamente para ti. Cambiando un poco de Geu Copyright Nero, vamos con Immortals o Yaya Mayanlar. Si les gustan los vampiros, el drama y la acción superíndice 3N, esta es para ustedes. Immortals nos transporta a un Estambul oscuro y misterioso, donde los vampiros luchan por el poder. La historia se centra en Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra el vampiro que la transformó superíndice 3. La serie tiene una copyright muy cuidada, con efectos especiales decentes y escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas. Además, la trama es lo suficientemente interesante como para mantenerte enganchado. Con solo 8 episodios, Immortals es una opción superíndice 3N ideal para una noche de diversión superíndice 3N y fantasua. Immortals ofrece una perspectiva fresca del género vampírico. No se trata solo de colmillos y sed de sangre, la serie explora temas como la inmortalidad, la soledad y la búsqueda de la identidad. Mia, la protagonista, no es una heroína perfecta. Es una joven atormentada por su pasado y consumida por la venganza. Su viaje es oscuro y peligroso, pero también es profundamente humano. La serie también presenta un mundo de vampiros complejo y bien construido. Hay diferentes clanes, cada uno con sus propias reglas y tradiciones. La lucha por el poder entre estos clanes es uno de los elementos centrales de la trama. Además de la acción y el drama, Immortals también tiene un toque de romance. Mia se encuentra dividida entre su deseo de venganza y sus sentimientos por dos hombres diferentes. Uno de ellos es Dmitri, un vampiro antiguo y misterioso que la ayuda en su búsqueda. El otro es Carmen, un humano que se enamora de ella. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio. La ciudad se convierte en un personaje más de la historia, con sus calles oscuras y sus edificios antiguos. Los efectos especiales son decentes para una producción turca, y las escenas de acción son bien coreografiadas. Si te gustan las series de vampiros con un toque de drama y acción, Immortals es una buena opción para pasar una noche entretenida. No esperes una obra maestra, pero sí una serie que te mantendrá enganchado hasta el final. Si prefieren algo muy ligero y romántico, no se pueden perder Leila and Mejnun. Esta comedia surrealista y absurda cuenta la historia de dos personas que nacieron el mismo día en el mismo hospital y fueron destinadas a estar juntas desde Bebu Copyright S. A partir de ahí, la serie se convierte en una serie de situaciones hilarantes y bizarras, con personajes copyright ricos y logos ingeniosos. Leila and Mejnun es una serie de culto en Turquía, y aunque su humor puede no ser para todos, si conectan con con diéresis copyright L, se reirú, n a carcajadas. Si bien tiene varias temporadas, pueden ver la primera como una miniserie independiente para ver si les gusta el estilo. Leila and Mejnun es una experiencia televisiva única e inolvidable. Es una serie que desafía las convenciones de la comedia y que te sorprende a cada momento con su humor absurdo y su imaginación desbordante. La serie no tiene una trama lineal. En cambio, se centra en las interacciones entre los personajes y en las situaciones extrañas y surrealistas en las que se encuentran. Los personajes son todos excéntricos y memorables. Leila y Mejnun son dos jóvenes que están enamorados, pero que también tienen que lidiar con sus propias inseguridades y con las presiones de la sociedad. Otros personajes importantes incluyen a Aksakal Dede, un anciano sabio que siempre tiene un consejo que dar, y Erdal Bakkal, un tendero que siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos. La serie está llena de referencias a la cultura turca, a la literatura y al cine. También tiene un fuerte componente social y político. Leila and Mejnun es una serie que te hará reír a carcajadas, pero que también te hará pensar sobre la vida, el amor y la sociedad. Es una serie que no se parece a nada que hayas visto antes. Si estás buscando algo diferente y original, Leila and Mejnun es una excelente opción. Pero ten cuidado, su humor es adictivo.
Ahora vamos con una serie que combina drama, romance y un toque de intriga, Intersection o Kaupru. Esta serie nos presenta la historia de dos hombres, Ali Nehat y Umut, que se enamoran de la misma mujer, Naz. Ali Nehat es un rico y exitoso hombre de negocios, mientras que Umut es un idealista diseu más menosador de coches. La serie explora los temas del amor, la ambición superíndice 3N y el destino, con un ritmo con diéresis egil y giros inesperados. Intersection es visualmente atractiva, con locaciones impresionantes y un vestuario elegante. Aunque la trama puede ser un poco melodramática, te mantiene interesado en ver CU superíndice 3 mo se desarrolla el trío nulo amoroso. Intersection te sumerge en un mundo de lujo, pasión y secretos. La serie explora las complejidades del amor y la amistad, poniendo a prueba los límites de la lealtad y el sacrificio. Ali Nehat es un personaje carismático pero atormentado por su pasado. Su éxito empresarial contrasta con su soledad emocional. Umut, por su parte, es un hombre apasionado por su trabajo y con una gran integridad moral. Su amor por Naz es sincero y desinteresado. Naz es una mujer hermosa e inteligente que se encuentra dividida entre dos hombres muy diferentes. Su elección tendrá consecuencias devastadoras para todos. La serie está llena de giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el final. Los personajes están bien desarrollados y sus motivaciones son comprensibles. El ritmo es ágil y la trama se desarrolla de manera fluida. Intersection es una serie visualmente atractiva, con locaciones impresionantes en Estambul y un vestuario elegante. La música también es muy buena y ayuda a crear la atmósfera adecuada. Si te gustan las series de drama y romance con un toque de intriga, Intersection es una buena opción para pasar un fin de semana entretenido. Prepárate para emocionarte, sufrir y sorprenderte con esta historia de amor, ambición y destino. Volviendo al GEU Copyright Nero del Misterio, les recomiendo The Protector o Hakan, Muafiz. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de Hakan, un joven vendedor de antigüedades en Estambul que descubre que tiene una misión superíndice 3N secreta, proteger la ciudad de una fuerza oscura y ancestral. Con la ayuda de un grupo de protectores, Hakan debe aprender a controlar sus poderes y enfrentarse a los Inmortales, una orden secreta que busca destruir Estambul. The Protector es una serie entretenida y llena de acción superíndice 3N, con efectos especiales decentes y una trama interesante. Aunque puede ser un poco predecible en algunos momentos, te mantiene enganchado gracias a sus personajes carismáticos y su ambientación superíndice 3N única. The Protector es una serie que combina elementos de fantasía, acción y drama en un contexto urbano y moderno. Hakan es un personaje relatable, un joven común y corriente que de repente se ve envuelto en una lucha milenaria. Su viaje de autodescubrimiento y su aprendizaje para controlar sus poderes son uno de los puntos fuertes de la serie. La serie también presenta un grupo de personajes secundarios interesantes que ayudan a Hakan en su misión. Los Inmortales son villanos carismáticos y poderosos que representan una amenaza real para Estambul. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio. Los lugares emblemáticos de la ciudad se convierten en escenarios de batallas épicas entre Hakan y los Inmortales. Los efectos especiales son decentes y las escenas de acción son entretenidas. The Protector es una serie que te mantendrá enganchado gracias a su trama interesante, sus personajes carismáticos y su ambientación única. Si te gustan las series de fantasía y acción con un toque de drama, The Protector es una buena opción para pasar un fin de semana entretenido. Cambiando de tono nuevamente, hablemos de Persona o Sasillet. Esta miniserie es un thriller psicológico superíndice 3 protagonizado por Aga Belloglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer precoz. Aga decide aprovechar su condición superíndice 3N para cometer crímenes sin ser recordado, buscando justicia por antiguos agravios. Mientras tanto, una joven policua, Nebra Elmas, investiga los asesinatos y se acerca cada vez más a la verdad. Persona es una serie oscura e inquietante con una actuación superíndice 3N magistral de Alok Bilginer, quien ganó superíndice 3 un premio Emmy internacional por su papel. La serie explora temas como la justicia, la venganza y la memoria, con un ritmo lento pero constante que te mantiene al borde del asiento. Es una joya que no se pueden perder. Persona es una obra maestra de la televisión turca. La serie es un thriller psicológico inteligente y bien escrito que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza. Alok Bilginer ofrece una actuación impresionante como Aga Belloglu,
un hombre que está perdiendo la memoria pero que está decidido a hacer justicia antes de que sea demasiado tarde. Su actuación es sutil y conmovedora, y te hará sentir empatía por su personaje, a pesar de sus acciones. Kansudere también ofrece una buena actuación como Nebra Elmas, una joven policía que está decidida a resolver los asesinatos. Su personaje es inteligente y persistente, y te hará animarla mientras se acerca a la verdad. La serie está llena de giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el final. El ritmo es lento pero constante y la atmósfera es oscura e inquietante. Persona, es una serie que te hará pensar mucho después de que hayas terminado de verla. Es una serie que no se parece a nada que hayas visto antes. Si estás buscando una serie inteligente, bien escrita y con actuaciones impresionantes, Persona, es una excelente opción. Si buscan una serie con un toque mu istu superíndice 3 rico y dramútico, les recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de Netflix combina dramatizaciones istu superíndice 3 ricas con entrevistas a expertos para contar la historia del Sultán Mehmed II y su conquista de Constantinopla. La serie es visualmente impresionante con escenas de batalla bien recreadas y una ambientación superíndice 3N detallada. Además, la información superíndice 3N istu superíndice 3 rica es precisa y te permite aprender sobre un periodo fascinante de la historia otomana. Con solo 6 episodios, Rise of Empires, Atemen, es una opción superíndice 3N ideal para aquellos que disfrutan de la historia y el drama. Rise of Empires, Atemen, es una docuserie que te transporta a un periodo crucial de la historia mundial, la caída de Constantinopla y el ascenso del Imperio Otomano. La serie combina dramatizaciones históricas con entrevistas a expertos para ofrecer una visión completa y fascinante de este evento. Las dramatizaciones son visualmente impresionantes, con escenas de batalla bien recreadas y una ambientación detallada que te sumerge en la época. Las entrevistas a expertos aportan un contexto histórico valioso y te ayudan a comprender la importancia de la conquista de Constantinopla. La serie se centra en la figura de Mehmed II, el sultán otomano que lideró la conquista de Constantinopla. La serie explora su ambición, su inteligencia y su determinación, así como los desafíos que enfrentó para lograr su objetivo. También se centra en la defensa de Constantinopla, liderada por el emperador Constantino XI. La serie muestra el coraje y la resistencia de los defensores de la ciudad, así como la brutalidad de la guerra. Rise of Empires, Atemen, es una docuserie que te educará y te entretendrá al mismo tiempo. Es una excelente opción para aquellos que disfrutan de la historia y el drama. Regresando a las series mu s contemporu nies, tenemos The Gift o Atille. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de Atille, una joven pintora en Estambul que descubre que estuvo conectada con un antiguo sitio arqueológico superíndice 3 Jico en Anatolia. A medida que Atille investiga su pasado, descubre secretos oscuros y se enfrenta a fuerzas misteriosas. The Gift es una serie intrigante y visualmente atractiva, con una trama que mezcla elementos de fantasía, misterio y romance. Aunque puede ser un poco confusa en algunos momentos, te mantiene interesado en descubrir la verdad junto con Atille. The Gift es una serie que te sumerge en un mundo de misterio, fantasía y romance. Atille es una joven talentosa y sensible que se siente atraída por un antiguo sitio arqueológico en Anatolia. A medida que investiga su conexión con el sitio, descubre secretos oscuros sobre su pasado y se enfrenta a fuerzas misteriosas que amenazan su vida. La serie está llena de simbolismo y referencias a la mitología turca y a la espiritualidad. La trama es compleja y a veces confusa, pero te mantiene interesado en descubrir la verdad junto con Atille. La serie está ambientada en Estambul y en Anatolia, dos regiones llenas de historia y misterio. Los paisajes son impresionantes y la atmósfera es inquietante. Los efectos especiales son decentes y ayudan a crear la atmósfera mágica de la serie. The Gift es una serie que te hará reflexionar sobre el destino, la conexión con la naturaleza y el poder del amor. Si te gustan las series de misterio y fantasía con un toque de romance, The Gift es una buena opción para pasar un fin de semana entretenido. Finalmente y para cerrar con broche de oro, les recomiendo 50M2. Esta serie combina drama, comedia y acción superíndice 3N de una manera única. Nos cuenta la historia de Golge, un sicario que se esconde en un vecindario tranquilo después copyright S de traicionar a sus jefes. Ayu se hace pasar por el hijo perdido de un sastre y se ve envuelto en la vida de la comunidad.
50M2 es una serie entretenida y llena de sorpresas, con personajes carismáticos y situaciones hilarantes. La trama es su condiéresis Gil y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Es una opción superíndice 3N ideal para aquellos que buscan una serie que los haga reír, emocionarse y sorprenderse. 50M2 es una serie turca que te atrapa con su mezcla de drama, comedia y acción. Golge, un sicario con una vida llena de secretos y violencia, se ve obligado a huir y esconderse en un tranquilo barrio. Allí asume la identidad del hijo perdido de un sastre, un giro inesperado que lo lleva a conectar con una comunidad que le abre las puertas a una nueva vida. La serie se destaca por sus personajes carismáticos, cada uno con sus propias peculiaridades y secretos, que hacen que te encariñes rápidamente con ellos. La trama es ágil y llena de giros inesperados, lo que te mantiene enganchado desde el primer episodio. A medida que Golge se adapta a su nueva identidad, se ve envuelto en situaciones cómicas y emotivas, al tiempo que debe lidiar con su pasado y los peligros que lo acechan. 50M2 es una serie que te hará reír a carcajadas, te emocionará con sus momentos dramáticos y te sorprenderá con sus escenas de acción. Es una opción perfecta para aquellos que buscan una serie entretenida y con un toque original. Y aún lo tienen, mis queridos Seriu Copyright Filos, 10 miniseries turcas cortas que los engancharon, desde el primer episodio. Hemos recorrido un amplio espectro de Geu Copyright Neros, desde el drama psicolu superíndice 3 Gico hasta la comedia surrealista, pasando por el misterio, la fantasía y la historia. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención superíndice 3N y que se animen a descubrir el fascinante mundo de las series turcas. Recuerden que esta es solo una pequeña más menos muestra de todo lo que hay por descubrir. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un comentario con tu, ndome cu, L de estas series les llamo superíndice 3 mu, es la atención superíndice 3N o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N que quieran compartir. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright les gusta ver. Y no olviden darle like a este vídeo si les resultó superíndice 3 útil e interesante, y compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutar de estas maravillosas series turcas. Y por supuesto si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis futuras recomendaciones, listas de películas y series, y todo el contenido que tengo preparado para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S.